Bueno, muy buenos días a todos. Siendo las 9 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Soy Joana Gómez, jefe de eventos de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Para las personas que se conectan por primera vez con nosotros, la Cámara Colombo-Alemana es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para fomentar las relaciones económicas entre ambos países. El día de hoy nos acompañan del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, nuestros invitados de hoy, Marcela Veda, jefe de conciliación, Gloria Montero, consultora en áreas de Derecho de la Competencia, y Silvio Gómez, abogado experto en Derecho de la Propiedad Intelectual. Durante la conferencia pueden hacer sus preguntas y al final, con mucho gusto, estaremos respondiéndolas todas. Bienvenidos nuevamente, bienvenidos panelistas, mil gracias por estar con nosotros apoyándonos y haciendo estas maravillosas alianzas. Te dejo, Marcela, la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias a la Cámara Colombo-Alemana por el apoyo y por realizar este webinar y invitarnos a participar. Soy jefe del Centro de Arbitraje y Conciliación, como lo comentaba Joana, del área de conciliación. Y digamos, estamos muy complacidos acá participando. Queremos contarles a todas las personas que están conectadas, a quienes agradecemos su participación, cuáles son los servicios con los que cuenta el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los cuales puede acceder cualquier ciudadano o cualquier empresa o comerciante que esté vinculado o inscrito con nosotros o con las cámaras también colombo alemanas o las cámaras binacionales. Nosotros contamos con los siguientes servicios. Tenemos arbitraje, tenemos un área de convivencia estudiantil que trabaja en programas de mediación. Tenemos también un servicio de peritaje donde contamos con expertos en muchísimas áreas, con los cuales las personas que lo requieran pueden contar con un concepto de estas personas y pueden acudir a ellos. Nosotros los tenemos identificados por áreas. Tenemos también amigable composición, que es un mecanismo a través del cual dos personas o dos partes mejor ponen a disposición de un tercero la solución de una controversia. Tenemos la formación y capacitación. Nosotros brindamos cursos sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos y en temas relacionados a ellos desde nuestra área y se pueden realizar las formaciones a la medida de lo que sea necesario. Tenemos un servicio de arbitraje nacional e internacional a través del cual las partes que tienen una cláusula compromisoria ponen a decisión de un tercero cómo debe resolverse una determinada situación de carácter contractual normalmente. Tenemos conciliación, que es el área a la cual pertenezco, a través de la cual las partes cuando tienen un conflicto pueden someter a través de un tercero la solución. ¿Cuál es la diferencia? Que en arbitraje y en amigable composición es el tercero quien va a decidir cómo se va a resolver la controversia. En conciliación son las mismas partes quienes deciden cuál va a ser esa solución con la ayuda de ese tercero. Tenemos insolvencia, garantías, insolvencia de persona natural no comerciante en este momento, ejecución especial de garantías mobiliarias y también convivencia empresarial y comunitaria. Para las personas que tengan la inquietud, de pronto ya han escuchado, el Centro de Arbitraje y Conciliación se está preparando a futuro, pues no muy cercano, para prestar el servicio de la Ley 560, la cual habilita la mediación empresarial en temas de recuperación para aquellas empresas y comerciantes que vayan a entrar en esta coyuntura en temas de insolvencia. Quiero contarles que nosotros en el Centro de Conciliación desde 2016 hemos tramitado más de 23,000 casos. Siempre hemos mantenido un porcentaje de acuerdos sobre el 84% y estamos reconocidos como el centro de conciliación más importante del país
y somos un gran referente en todo Latinoamérica. Nosotros, ¿qué hemos realizado en tiempos de emergencia? Hemos realizado 742, perdón, audiencias virtuales, de las cuales también hemos recibido 235 casos nuevos y, digamos, en esta época todo nuestro servicio se volcó a hacer una atención 100% virtual. Nosotros contamos con una plataforma, contamos con correos certificados que pueden hacer, digamos, esto mucho más ágil, las notificaciones. Las personas no se tienen que desplazar. Los documentos tienen la misma validez que cuando se hacen de forma presencial, y esto quiere decir que en especial los acuerdos conciliatorios, una vez se realizan, tienen un efecto de mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada, tal cual como lo hacen las sentencias judiciales. Entonces, eso a través de la virtualidad no se ha perdido, seguimos garantizando. Las audiencias de conciliación son confidenciales, es importante que lo sepan. Entonces, lo puede solicitar una de las partes y lo puede hacer a través de nuestra página web. En este momento también les queremos contar que para los empresarios y comerciantes inscritos en Cámara de Comercio de Bogotá, hemos realizado unas audiencias de conciliación en temas de contratos de arrendamiento, lo cual es una situación pues que la coyuntura ha exigido una atención especial, y hemos atendido 230 casos con un porcentaje de acuerdo también muy alto, del 84%. Tenemos una lista y contamos con una lista de 50 conciliadores, pues todos muy calificados. Contamos con 13 de ellos, son bilingües, hablan alemán, inglés, italiano y portugués, son algunos de los idiomas que dominan, y las áreas que manejamos son civil, comercial y familia. Algunos de los casos que podemos atender con mucha especialidad son como el tema que vamos a ver hoy de propiedad intelectual e industrial, temas de seguros, contratos comerciales de arrendamiento y contratos civiles de arrendamiento, contratos de obra, contratos de prestación de servicios, conflictos entre socios, rendiciones de cuentas, aspectos societarios, contratos de suministros, pagos de deudas, incumplimientos de contratos y etcétera. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.centroarbitrajeconciliacion.com y allá puedan conocer un poco más de nuestros servicios. Muchísimas gracias. Los voy a dejar entonces con el doctor Silvio, conciliador de nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. Gracias. Vale, Marce, muchas gracias. A la Cámara Colombo-Alemana, al Centro de Conciliación y Arbitraje y a todos ustedes por aceptar esta invitación a dialogar un poco sobre algunos temas tan importantes, digamos tan actuales en estos momentos como el que nos convoca. Voy a intentar compartir, déjenme un minuto, yo pongo acá, perfecto, perfecto. Entonces, lo primero, además de los agradecimientos para la Cámara, a la doctora Gloria por acompañarnos en conjunto, tenemos una oficina experta en temas de propiedad intelectual, competencia desleal, transferencia de tecnología y todas estas áreas del derecho asociadas a el mercado y la relación con el mercado. Y hoy precisamente, gracias a la invitación que nos hace el Centro de Conciliación y a la invitación que nos hace la Cámara Colombo-Alemana, queremos compartir un poco esas herramientas, esas situaciones que se presentan y darles esos conceptos generales que seguramente hoy nos van a permitir compartir y aterrizar una cantidad de situaciones que en el día a día de los empresarios se empiezan a presentar. Bien, como el nombre lo indica,
queremos aterrizar especialmente esas relaciones que se aterrizan a partir de un mercado. Todos ustedes como empresarios, todos ustedes como ciudadanos, consumidores, como ciudadanos, comerciantes, entran en un ciclo que es un ciclo virtuoso, ¿cierto? Un ciclo que termina siendo estrechamente relacionado uno con otro escenario. En el mercado ustedes ingresan como una empresa, pero también ingresan a ejercer una actividad para competir, ¿sí? Para diferenciarse de los demás, para que su producto o su procedimiento sea el mejor, pero no solo sea el mejor, sino que efectivamente pueda el consumidor destacar esas características y volverse un cliente fiel a ustedes. Y en esa estrecha relación aparece precisamente las relaciones que hoy vamos a hablar, como la propiedad intelectual, como las relaciones de competencia leal o incluso en ocasiones desleal, como las situaciones relacionadas con los derechos del consumidor y cómo yo como empresario puedo tener o no puedo tener ese ejercicio o esa relación o incluso esa responsabilidad sobre las consecuencias que mi producto genere en ese mercado. Y no siendo más, entonces en ese esquema, lo primero que queremos compartir con ustedes son algunos conceptos relacionados con el derecho de la competencia. Y en este punto voy a darle la palabra a la doctora Gloria Montero para que nos empiece a involucrar y a sumergir en este esquema virtuoso que estamos hoy discutiendo, ¿vale? Entonces, doctora Gloria, hola. Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias, particularmente a la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, a la Cámara de Comercio de Bogotá, especialmente al Centro de Conciliación y Arbitraje, por abrir estos espacios de discusión tan interesantes. Muchas gracias al doctor Silvio por esa presentación preliminar. Y a todos nuestros asistentes, que ya veo que son más de 50, quiero plantearles una serie de situaciones relacionadas con el derecho de la competencia desleal que espero que sean muy útiles en su día a día como empresarios, sin importar el tamaño. Entre otras cosas porque verse abocados a la necesidad de conocer la disciplina de la competencia desleal y sus implicaciones prácticas tiene como gran ventaja que en el momento en que se les presente situaciones de riesgo puedan ustedes identificarlas y tomar medidas para solucionarlas. Lo primero que tengo que decirles es que voy a intentar ser lo más clara posible porque desafortunadamente soy abogada y los abogados manejamos muy bien el arte de hacer complejo lo que es simple. Entonces, la idea es que podamos manejar un discurso sencillo para que a ustedes les quede muy claro qué es esto de la competencia desleal, cómo puedo defenderme frente a actos de competencia desleal y sobre todo, si ciertamente estoy frente a una conducta de competencia desleal, que creo que es una de las cosas más difíciles de comprender. Y yo siempre abordo este tema desde 3 puntos de vista, o más bien 3 hitos, 3 parámetros que tenemos que tener presentes. Quien compite en el mercado, que nosotros los abogados en estos temas decimos que eso se llama concurrir, quien concurre, quien compite en el mercado, tiene que hacerlo acorde a unos parámetros de conducta, de buena fe, de decencia, para cumplir el propósito de la ley. ¿Y cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es que haya una captación de clientes en forma leal, que se gane a partir del esfuerzo y del mérito propio. Todos sabemos lo difícil que es hacer empresa, particularmente en países como Colombia. Pero ese hecho, las dificultades regulatorias del mismo funcionamiento del mercado al que cada uno de los empresarios se enfrenta, no puede ser jamás una excusa para cometer actos de competencia desleal, de ninguna manera. Entonces, quien compite, quien concurre en ese mercado debe hacerlo acorde con unos comportamientos específicos que se denominan comportamientos de buena fe y probidad. Es decir, conquistar el cliente con méritos propios. La finalidad de todo empresario no es hacer caridad, seguramente sí mover la economía un poco, pero sin duda el propósito de todo el que está en el mercado ofreciendo bienes y servicios es conquistar clientes. Pero esa conquista de clientes en el marco de un escenario que es agresivo, el mercado no es un lugar de ángeles, el mercado tolera incluso ciertos comportamientos, es de esos pocos escenarios en la vida que tolera incluso decir mentiritas, ¿sí? Y que la ley aplaude y que la ley dice, pues no está mal. Es uno de esos escenarios que supone
hombre, exagerar un poquito en la prestación, anunciarse como el mejor, todo lo demás. Pero esa agresividad típica y natural del mercado no puede ser, de nuevo, una excusa para cometer actos desleales. Entonces, sabiendo ya que el propósito principal, la principal regla o condición para ofrecer bienes y servicios en Colombia y les aseguro que el resto del mundo es comportarse de manera decente, con lealtad y probidad, les quiero decir otros dos pilares que hay que tener presentes y que en parte rompen algunos mitos. Aparte de tener que competir con decencia, creo que hay que decirlo desde ya, muy al inicio de nuestra discusión, competir contra el ex patrono no es un acto de competencia desleal. Y se los digo desde la práctica. Todos los días, infinidad de clientes nos consultan preguntando, mire, este personaje comenzó como aprendiz, esta persona, yo lo recibí para hacer unas prácticas, conoció el detalle de mi negocio, lo ascendí, confié en él, lo formé y ahora, después de 15 años que conoce completamente mi empresa, se fue a montar su empresa propia. En principio, tengo que decirles que esa no es una conducta reprochada por la ley de competencia desleal. La regla general es que competir contra un expatrono no es realmente un acto de competencia desleal en sí mismo. Ya vamos a ver cuándo se vuelve un acto de competencia desleal. Pero el tercer pilar, tercer y último pilar para ya comenzar a mirar qué es eso que nos dice la ley cuando estamos de cara a un acto de competencia desleal, ese tercer pilar se refiere al empleo del conocimiento que se adquirió en un trabajo anterior. El uso de la experiencia, de la expertise, del conocimiento, de los incluso contactos que se lograron a propósito de que se trabajó en otra compañía para la compañía propia o incluso para un tercero, tampoco es un comportamiento desleal. La vida sería imposible si nos pudiéramos utilizar la experiencia adquirida en otros trabajos para hacer nuestra propia empresa o incluso para trabajar al servicio de otra empresa. Estas conductas serán desleal cuando se trascienda una línea, muchas veces difícil de identificar, pero que es una línea que se refiere a si hay detrás del uso de la experiencia y detrás del uso de los conocimientos adquiridos, si hay un esfuerzo propio. Casi que uno puede decir que esa competencia parasitaria, esa competencia hecha a partir de un listado de clientes que era completamente reservado, de información que al interior de la compañía se considera como reservada, cuando, por ejemplo, se pone un ex empleado, pone su propio negocio, pero jamás les dice a los clientes que manejaba antes que ya dejó de trabajar para su patrono y ahora tiene su negocio propio. Deja que el cliente haga sus propias deducciones, que lo asocie con la empresa anterior. Esta categoría de comportamientos son las que precisamente nos indican que ya estamos tocando los terrenos de la deslealtad al competir, ¿sí? Cuando lejos de guerreársela, como seguramente le ha tocado a todos ustedes, lejos de utilizar el esfuerzo propio y comenzar desde abajo, se utiliza esa competencia parasitaria, los beneficios ajenos, la trayectoria ajena para apalancarse en el mercado sin que eso genere un esfuerzo independiente, propio y como corresponde, ¿no? Desde un origen para generar expansión. Y aquí es importante, y les hago un paréntesis, porque después de que yo termine el punto de competencia, el doctor Silvio Gómez les va a hablar acerca de la importancia de los signos distintivos en el mercado. Porque una de las categorías más frecuentes de acto de competencia desleal se relaciona con el uso de signos distintivos. Y ojo, que y ya lo van a ver con él, no me refiero solamente al uso de la marca, sino también del nombre comercial. Que no ha conocido los típicos casos de empresarios que no tienen registrada su marca, pero que son reconocidos en el mercado por su nombre. Eso se llama nombre comercial, ya lo van a ver más adelante, no supone un registro y es un derecho que tiene todo aquel que hizo un esfuerzo mercantil, puso una empresa en la que trabajó diariamente una y otra vez para afianzar su nombre, aún sin registrar una marca, que es reconocido y que tiene todo el derecho a que se use ese nombre solamente con sus prestaciones mercantiles, con sus bienes o servicios. Nadie tiene el derecho a utilizar el nombre de otro para desviar la clientela.
Y les digo esto porque quisiera comenzar a adentrarnos, a meternos en esto de qué es la competencia desleal, hablándoles de cuáles son los actos de competencia desleal más típicos, más frecuentes. Hay unos más frecuentes que otros. Por ejemplo, uno de los más escasos y menos frecuentes es la violación de secretos. Contrario a lo que los empresarios de a pie creen, no cualquier cosa constituye una información secreta en la compañía. Solo será información secreta aquello a lo que yo le doy como empresario el tratamiento de secreto. Entonces está difícil, por ejemplo, que una lista de clientes sea una información secreta, porque es que yo tengo en mi página web quiénes son mis clientes. Si yo mismo me encargué de difundir esa información, porque me conviene que sepan con quién trabajo, porque eso demuestra que tengo una trayectoria, porque quiero acreditar experiencia, en fin, por la razón que sea, si yo difundo una lista de clientes, pues eso no va a ser secreto. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no es secreto. Pero adicionalmente a eso, esos comportamientos que son menos escasos, como este que les cuento, la violación de secretos, al contrario, existen otros que son muy, muy frecuentes en el mercado. Los típicos casos de confusión, en donde yo utilizo un signo, marca, enseña, imagen, color, establecimiento de comercio, similar de un competidor. Normalmente es un comportamiento que se hace adrede, pero más adelante les voy a explicar que sin querer o queriendo uno puede cometer un acto desleal y la ley lo sanciona. Pero ese uso de esos signos distintivos, de esos elementos identificatorios de un comerciante, ¿sí? Para que el consumidor tenga una idea distorsionada acerca de quién es quién, se denomina la disciplina de la competencia desleal como actos de confusión, que son bastante frecuentes, bastante comunes. También son comunes otra categoría de actos que uno llama comúnmente de difamación, que son los actos de descrédito, hablar mal del otro para apalancar mi propia prestación, pero hablar mal con ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, sin justificación alguna, diciendo mentiras, inventándose, cosa, créanme, muy común hoy día con el tema de las redes sociales, problemas inventándose efectos de un producto que no tienen, en fin, atribuyendo cosas oscuras a una determinada prestación mercantil, bien o servicio en el mercado para lograr vender la prestación mercantil propia. Entre los actos también más frecuentes nos encontramos la imitación, que es tan típica, cuando un producto es reconocido, cuando está de moda, lo más normal y natural es que pues otros empresarios, otras personas que tengan ideas de negocios digan, yo también puedo hacer esto, pero que copien en su literalidad toda la totalidad del bien o del servicio, ¿no? Esos son como los más comunes, esta categoría de actos son los más comunes. Pero, ¿qué es eso de acto de competencia desleal? ¿Cómo puedo saber que estoy frente a un acto de competencia desleal? ¿Cómo lo huelo? ¿Cómo me detecto? ¿Cómo reacciono frente a él? Para abordar este tema, yo creo que hay que partir por señalar una cosa que además en la vida, sobre todo en el mercado, es muy lógico. Nadie conoce mejor a su competidor que el empresario que lo resiste. Es lo más lógico y normal saber quién es mi competidor, porque con él compartimos un mismo propósito de vida. Este señor se levanta en la mañana con el mismo propósito que yo, conquistar clientes. ¿Y adivinen cuáles? Los mismos. Entonces, lo más usual es que un empresario diligente sepa quién está en el mercado. Y ya sabiendo eso, para poder identificar si estoy siendo víctima de un acto de competencia desleal, es necesario saber si, en primer lugar, me están desarrollando una conducta que tiene como propósito desviar clientes, actuales o potenciales. Sí, hay comportamientos desleales que no apuntan a quitarme los clientes que yo ya tengo, sino que más bien están enfocados a que el crecimiento exponencial de mi clientela no ocurra, que esos clientes potenciales que yo voy a tener sean desviados. Entonces, si yo tengo un sujeto identificado, ¿sí? Que es mi competidor o que incluso sin serlo también puede desarrollar en mi contrato de competencia desleal, si sé quién es, pero además sé que está ejecutando conductas encaminadas a desviar, a llevarse clientela que actualmente tengo
o que tengo la potencialidad de tener, entonces ya ahí se van reuniendo unas características del acto desleal. En adición a eso, es necesario que mi prestación mercantil, mi empresa, mis signos distintivos, mi servicio, se vea afectado por el comportamiento del señor. Ojo con esto, para que no se olvide nunca. Afectado ilegítimamente. Afectado incurriendo en comportamientos de mala fe, diciendo mentiras, ¿sí? Engañando al consumidor, difundiendo cosas que eventualmente no son de mi prestación mercantil. Porque lo más lógico y lo más natural es que la competencia genere una afectación. De hecho, eso es lo que espera el mercado, que la competencia duela, que la competencia sea guerreadísima, que la competencia genere algún tipo de afectación a la contraparte. Eso es apenas natural. Para mí es muy difícil desarrollar estos escenarios sin indicar nombres, entonces, como esto está hecho en un escenario de pedagogía, para solo citar un ejemplo de que la competencia hace daño, ¿quién puede negar hoy día que Tostado no le hizo daño a los vendedores tradicionales de café, a estos cafés gourmet que, bueno, tenían todo el renombre, que tenían prestaciones mercantiles más costosas, en los que sentarse significaba 25.000 pesos por lo menos? ¿Quién puede negar que Tostado no le hizo daño a esos competidores? Nadie. Lo que pasa es que no todos los daños son sancionados por la disciplina de la competencia desleal, sino aquellos que se hacen contrariando la buena fe, ¿sí? Utilizando signos distintivos ajenos, difamando al competidor, imitándolo irregularmente, porque no toda imitación es irregular ni desleal, y en general, cuando ese daño no se hace a partir del mérito propio, sino se hace a partir del esfuerzo mercantil ajeno. Nadie puede en este país, ni en ninguno del mundo, sancionar a un empresario que pone en el mercado una prestación mercantil exitosa, económica y de buena calidad. Si un empresario así acaba con el otro y lo quiebra, eso lo aplaude en la disciplina de la competencia desleal. Pues esta norma solo sanciona los comportamientos contrarios a los parámetros de buena fe y probidad. Es muy difícil decir que es buena fe, casi que es más fácil hablar del caso por caso. Pero vamos a intentar dar algunos elementos para que ustedes puedan saber cuándo están frente a un comportamiento desleal y cuándo no. El tema de los, por ejemplo, de los extrabajadores, ¿sí? El tema de los mismos clientes que eventualmente, en los que eventualmente se extralimita esa prestación que le vendí, como revender en el mercado y como toda esa categoría de cosas, es importante que el empresario los tenga en el radar para saber cuándo un comportamiento es normal, cuándo es regular, pero cuándo excede ese conocimiento, por ejemplo, que el ex empleado pudo tener, cuando se está tocando terrenos en los que se afecta el valor intrínseco de la compañía, como por ejemplo cuando se utilizan secretos que de verdad son secretos en la compañía y se divulgan. Por ejemplo, cuando se ponen en contacto con los clientes, pero se omite decir que ya no se trabaja contra el otro personaje, con el otro personaje, y no se le otorga al cliente la posibilidad de elegir por sí mismo. Tengan en cuenta que el consumidor y el cliente actual o potencial es el árbitro del mercado. Él es el único sujeto objetivo del mercado. A él no le interesa beneficiar a un empresario u otro. Él no tiene interés diferente a satisfacer sus propias necesidades con un bien o servicio que tenga unas adecuadas condiciones de calidad y que se ajuste a sus necesidades económicas. Por lo cual, siempre hay que ponerse en los zapatos del cliente. Para yo identificar si estoy siendo víctima de un acto de competencia desleal, es necesario saber si ese cliente, puesto en esa misma situación, tendría la posibilidad, por ejemplo, de distinguir entre mi empresa y la empresa de mi competidor. Si mi competidor nuevo se distingue suficientemente de mi compañía, ¿sí? Si el consumidor puede decir, es que esta es una nueva compañía a la que quiero probarle el producto, a la que quiero comprarle. Si mi competidor no está llevándose deslealmente mis empleados, por ejemplo, haciéndolos violar su cláusula de confidencialidad, y simplemente el consumidor sabe que es un personaje distinto, con una prestación mercantil seguramente similar o incluso diferente, y si el
consumidor tiene suficientes elementos de juicio para poder identificarlo plenamente, es difícil pensar que estamos frente a un comportamiento desleal. Es muy difícil, ¿sí? Pero cuando ya tenemos esa certeza de que algo huele mal, de que estoy recibiendo unos ataques en el mercado que no son el producto del esfuerzo que hace solo el empresario, de haberse levantado como yo a madrugar, a haber hecho créditos, sino que todo le está llegando muy fácil a mi competidor porque se está apalancando en mi reputación mercantil. Entonces es necesario que el empresario considere desde muy a tiempo utilizar las herramientas de la ley de competencia desleal. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. Se los digo como abogada de litigios, que llevo casi toda mi vida en estos temas, siempre, siempre es más efectivo, más económico y más eficiente preferir un escenario conciliatorio como primer paso. Siempre es mejor intentar de arreglar estos asuntos por la vía directa, de autocomposición, como decimos los abogados. Porque en la conciliación, en la amigable, bueno, o en cualquier otro mecanismo de solución alternativa de conflictos distintos a un proceso judicial, el asunto va a ser resuelto directamente por las partes, a lo sumo con los buenos oficios de otra, que se llamará conciliador, facilitador, en fin, pero va a tener el control de la decisión de su litigio, de su problema, de su conflicto, las partes mismas. La disciplina, o más bien el escenario, cambia completamente cuando estamos frente a un juez. Un juez es un sujeto completamente diferente. Entonces, es importante que cuando yo esté siendo amenazado por un acto de competencia desleal o ya soy víctima de un acto de competencia desleal, se tomen correctivos a tiempo. No vaya a ser que después sea demasiado tarde como para que el daño quede hecho. Y además se acude en primer lugar, que es mi recomendación práctica, a un escenario conciliatorio en donde las partes puedan resolver directamente sus diferencias. Y hablo acerca del primer tema, es tomar medidas a tiempo, porque cito para esto un caso muy, muy sonado. Muchos de los que vivieron o viven en Bogotá saben que hay una pollería que se llamaba Distribuidora de Aves La 22, porque estaba ubicada en una calle 22 o carrera, realmente eso no lo sé, pero tenía mucho que ver con la dirección su nombre. El dueño de este establecimiento de comercio tuvo un renombre increíble, era su prestación mercantil, sus pollos eran favoritos, se vendían muy bien, y como respuesta natural del mercado, tuvo muchos más competidores. Competidores que algunos simplemente imitaban su sabor del pollo, lo cual estaba bien, pues normal, que viva la competencia, pero otros copiaron íntegramente su imagen mercantil, íntegramente. Otros simplemente cogieron su marca y la utilizaron para identificarse así, para confundir al consumidor, pero este señor dejó crecer esto tanto que cuando reaccionó, la acción, cualquier defensa judicial estaba prescrita. Entonces hay que prestar desde muy temprano buen ojo y mucho cuidado a estas categorías de actos desleales que eventualmente después no voy a poder solucionar porque se hizo muy tarde. Recuerden siempre que el precio de crecer es tomar las medidas necesarias para que los bienes y servicios que yo ofrezco en el mercado tengan la protección de un empresario diligente, ¿sí? De un empresario diligente. Porque la ley le da muy duro, créanme, a un empresario que tuvo todas las señales allí y que no tomó correctivos a tiempo. El empresario que tolera que otro personaje se vea igual que él en el mercado y solo reacciona hasta cuando se arruina o pasan cosas relativamente graves como sacarlo del mercado, es un empresario al que normalmente le duele el transcurso del tiempo sin haber tomado los correctivos necesarios. ¿Qué hay que hacer cuando estoy frente a un comportamiento que considero como un acto de competencia desleal y que está ocasionándome perjuicios? O incluso, ¿qué hay que hacer cuando apenas se está gestando un acto desleal que todavía, la verdad, no me genera tanto perjuicio, pero que en el futuro puede llegar a ser una bola de nieve? Pues, como les digo, en primera medida hay que tratar de tomar estos correctivos para solucionar directamente el conflicto con la parte.
hacer un requerimiento escrito, por ejemplo, al competidor para que se abstenga de utilizar signos distintivos. Es una práctica muy frecuente, pero eso es cuando ya está el conflicto allí. También se puede acudir a la acción de competencia desleal, de las que ya le voy a hablar. Y siempre recomiendo que no solamente se revise la ley, el escenario conciliatorio o una posible demanda después por actos de competencia desleal, sino que al interior de la compañía se adopten correctivos como hacer que los trabajadores firmen cláusulas de confidencialidad de verdad bien hechas, proteger en serio y de verdad la información sensible, para después poder probarle al juez, en el peor de los casos, que ese listado de suministro, por ejemplo, que irregularmente mi ex trabajador se llevó y con el que montó su compañía, yo sí lo cuidé, yo sí fui diligente y lo tenía, por ejemplo, en un computador que tenía clave, solo que el señor accedió a ella y se la llevó sin permiso alguno. A esas medidas internas, ¿sí? Que toma el empresario le van a servir mucho para prevenirse de actos de competencia desleal. Pero como el precio de crecer es que uno tenga más y más y más competidores en el mercado, cuando ya estamos frente a esta conducta y ya no funcionó el escenario conciliatorio, es necesario comenzar a pensar en la acción de competencia desleal. Ella se puede, es como una demanda normal, común y corriente, que se interpone ante los juzgados o ante un juez especializado, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Recomiendo siempre esta vía, no solo porque la superintendencia tiene sustancialmente menos temas que un juzgado y por lo tanto los asuntos corren más, sino porque además la Superintendencia de Industria y Comercio es un juez experto en acciones de competencia desleal. Es el casi que son los únicos temas, consumo y propiedad industrial son los únicos temas que maneja. Entonces, allí hay un juez experto en poder reprender cualquier comportamiento que no sea fruto del esfuerzo propio, sino que sea un comportamiento parasitario, un comportamiento que se pega a la trayectoria mercantil de otro. Ellos tienen muy buen olfato para saber. ¿Y quién puede interponerla? Bueno, si se trata de una compañía que es una persona jurídica, tiene que interponerla el representante legal, ¿ok? Tiene que interponerla. Pero pues todos sabemos que la persona natural también concurre al mercado y compite en el mercado. Si esa persona natural que no tiene una forma societaria, que no es una persona jurídica, está siendo víctima de actos de competencia desleal, perfectamente puede acudir a la acción de competencia desleal. ¿Contra quién se propone? Contra todo aquel que colabora, pone su granito de arena para el comportamiento desleal, contra todo aquel. Es decir, contra el que es el cerebro del acto de competencia desleal, pero también contra quien ayuda a ejecutarlo. Puede dirigirse la acción contra quien sea. Para tramitar esta categoría de acciones se requiere de abogado, ¿sí? Ojalá especialista en estos temas, para que pueda hacer una selección del juez correcta, pero además para que pueda darle los consejos más adecuados a ustedes como empresarios. Nadie quiere enfrentarse a un escenario litigioso, nadie quiere enfrentarse a un escenario conciliatorio, a un escenario, todo el mundo quiere resolver los asuntos en un escenario conciliatorio, y es más, cualquier empresario quiere que jamás tenga que pensar en actos de competencia desleal. Pero el precio de crecer es ese. El precio de hacerse famoso hay que pagarlo. Si ya estamos frente a esos eventos, el trámite es un asunto relativamente corto, que se desarrolla a través de un juicio oral, en el que incluso puedo pedir perjuicios. Puedo pedir lucro cesante, como decimos en los abogados, puedo pedir daño emergente, es decir, lo que perdí por el acto de competencia desleal apenas lo ejecutaron, y lo que dejé de ganar por la interferencia desleal de ese competidor. Todos sabemos que el mundo cambió, que las conductas desleales son cada vez más finas, que estamos enfrentados día a día a una categoría de competidores con los que ni siquiera pensamos inicialmente que íbamos a competir, a disputarnos un cliente, que estamos enfrentados al gran desafío del uso de las redes sociales para proporcionar bienes y servicios, pero esa categoría de nuevas conductas y comportamientos, digamos que nos plantea el desafío adicional de tener un olfato más fino para reprender conductas que eventualmente pueden ser la causa por la cual yo desaparezca del mercado.
los invito en esta aproximación tan tímida que hice de la acción de competencia desleal y de la disciplina de la competencia desleal, a ver pequeños focos en los cuales yo puedo tener amenaza de conductas desleales, a regular las relaciones adecuadamente con sus clientes utilizando cláusulas efectivas de confidencialidad y de reserva de información secreta, ¿sí? A proteger de alguna forma el vínculo que ustedes tienen con sus proveedores, a identificarse de manera precisa en el mercado, a proteger los signos distintivos, ¿sí? Y a desarrollar todas esas conductas que son apenas diligentes si no queremos tener inconvenientes graves. Y finalmente, para darle la palabra a mi compañero Silvio Gómez para que les hable un poco de estos temas de signos distintivos y de propiedad industrial, quiero llamar su atención acerca de que la acción de competencia desleal, por más que sea una acción que se lleva ante un juez y que suena a juzgado y que suena a juicio y que suena a problema, tiene unos remedios muy eficientes, unas herramientas muy efectivas para reaccionar pronto, muy rápidamente ante un acto desleal. Uno de ellos son las medidas cautelares, la posibilidad de ni siquiera hacer una demanda y pedirle al juez que en un plazo muy corto de 24 horas se retire un producto del mercado, se cese una infracción, se ordene a un competidor que, por favor, utilice elementos identificadores de él, no los míos. Y eso, a ese conjunto de herramientas en las que yo muy rápidamente puedo pedirle a una autoridad eso, se les denominan medidas cautelares. Ejemplos hay muchos y pasan frente a sus ojos todos los días. Órdenes de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenan quitar un producto infractor del mercado en 5 días, 10 días, en limpiar el mercado, en retirar de las grandes superficies, por ejemplo, productos que se parecen demasiado a otro que tiene esos signos protegidos o a otro que se guerrió esta participación en el mercado y que logró que el competidor lo identificara. Están todo el tiempo allí en la prensa. También afinen el ojo para identificarlos, a ver si tienen ustedes una situación similar para que puedan tomar los correctivos del caso. Esperaría que tal vez más adelante haya un espacio de preguntas, o no sé si lo hacemos ya mismo, no sé si pasa Silvio, ¿cómo lo manejamos? Pasamos al espacio al final, Gloria, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces los dejo con Silvio para que hablen de propiedad industrial. Perfecto. Entonces, miren ustedes cómo queríamos iniciar este diálogo con ese proceso, ese ingreso de todos ustedes como comerciantes, como empresarios, como sujetos de derechos y obligaciones a un espacio que denominamos mercado. Allí aparecen todas estas figuras de la concurrencia y especialmente aparece ese espacio para competir, para empezar a diferenciarse, para empezar a decir yo estoy acá con determinadas situaciones. Y por eso esa competencia que termina siendo esencial, pues tiene sus reglas y no es simplemente quiero imitar y ya está, sino que queremos, el mismo mercado se va regulando y cuando hay unas prácticas que alteran esa normalidad, es cuando empiezan todo esto que ya Gloria precisamente nos venía compartiendo. De allí que de nuevo es importante resaltar los mecanismos alternativos para solucionar estos conflictos, como la conciliación, como el arbitraje, como la amigable composición, ¿cierto? Como la misma transacción, porque finalmente allí son ustedes los que van a poder ir controlando el futuro de todas estas relaciones. Casos hay muchos, pero por la premura del tiempo hoy vamos a ir pasando de un tema a otro y seguramente en nuevos escenarios con el apoyo del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y con la Cámara Colombo-Alemana, vamos a poder ir aterrizando muchos más estos conceptos. Pero ya estando en el mercado, ¿cierto? Es necesario diferenciarnos. ¿Cómo nos diferenciamos? Pues a través de otros escenarios como nuestras creaciones, ¿cierto? Donde efectivamente aparece algo que para todos es del día a día, que es de nuestro diario trasegar, como la propiedad intelectual. Muchas veces uno solo la encuentra o solo le encuentra sentido cuando estoy en un mercado y necesito diferenciarme y entonces le pongo un nombre a mi empresa o le pongo un nombre a mi producto o simplemente empiezo a ejercer actos de competencia, actos de comerciales o esa actividad mercantil en un mercado
¿sí? Con mi nombre, y con ese nombre empiezo a ganar clientes, empiezo a ganar consumidores y empiezo a tener una posición un poco más amplia en el mercado. Y ese mercado me empieza a hacer las preguntas propias de mi desarrollo. Bueno, ¿y qué te diferencia? Si estamos entre abogados, ¿qué te diferencia de los otros abogados? Si estamos en el sector de las flores, ¿qué te hace diferente de los otros competidores en el sector de las flores, en el software, en el sector creativo, en el sector industrial? ¿Qué te hace diferente? Y empezamos a pulir, a destacar determinadas cualidades únicas de nosotros como empresarios. Empezamos a destacar mi producto porque tiene un mejor diseño, empezamos a destacar mi procedimiento porque me facilita la creación de un producto, empezamos a destacar mi software porque es a través de el que genera unas eficiencias mayores en el mercado, ¿sí? Ese tipo de situaciones son las que nos dan una presencia importante en el mercado. Hace poco, y ya lo veremos en la tercera parte de este diálogo, cuando se habla de consumidor y garantía, pero charlando con algunos empresarios del sector de los juguetes, por ejemplo, decían y expresaban mucho, antes los juguetes tenían una garantía de funcionamiento casi que perpetua. Y más allá de la garantía, esa garantía lo que transmitía era un ejercicio de confianza del empresario en su producto, ¿cierto? De allí que al tener esa confianza, al tener ese mercado ganado, al tener esos elementos que nos diferencian de los demás, es necesario que lo protejamos. ¿Cómo lo protegemos? ¿Qué entidades me permiten a mí desarrollar esas actuaciones de protección? Bueno, ¿para qué protegerlos si queremos es estar en un mercado? Pues bueno, como veremos y como seguramente todos ustedes han escuchado, solo cuando yo tengo el control y puedo definir las reglas, ¿sí?, de ese juego en ese mercado con mi producto, con mi diseño, con mi procedimiento, ¿sí?, voy a tener un elemento diferenciador protegido y controlado que va a llamar no solo a nuevos inversionistas, a nuevos actores en el mercado, sino que va a permitir que los demás sepan qué pueden y qué no pueden hacer con los productos de mi empresa, de mi organización, de mi actividad mercantil, ¿sí? Puedo demandar a alguien que me imita, quién, cómo, cuándo, en dónde y a qué horas, cómo es el trámite y ante quién lo promuevo. Son preguntas que nos debemos estar haciendo, incluso ustedes o los miembros de la Cámara Colombo-Alemana, por ejemplo, cuando llegan esos empresarios de otras latitudes y quieren entrar en el mercado nacional, son conscientes que al entrar en este mercado, que ya vimos, tiene unas reglas de lealtad estrictamente definidas, saben si, por ejemplo, hay alguien que se llama igual en este mercado, o en sentido inverso, si yo colombiano, empresario colombiano, quiero irme a un mercado como el alemán, como el norteamericano, como el europeo en general, tengo conocimiento y tengo claridad de si puedo entrar en debida forma, por ejemplo, con algo tan simple como el nombre de mi producto o con algo tan simple como el nombre de mi empresa. Son preguntas que deben formar parte de la actividad diaria del empresario cuando ingresa al mercado nacional, pero también cuando tiene pleno interés de llegar a otros mercados. Ejemplos son muchos en el sector del software, empresarios que se han construido y se han forjado con mucho esfuerzo y están listos para salir de las fronteras nacionales, cualquiera sea el país, y ya tienen realizado todo un ejercicio de investigación de mercados importante que los va llevando a determinar que su mejor mercado es otro país de Latinoamérica, algún otro país de Asia, algún otro país de Europa, porque, no sé, porque consumen más productos de esa naturaleza, porque las necesidades de ese mercado particular llevan a requerir soluciones informáticas o tecnológicas o industriales de determinada manera. Y la primera pregunta que normalmente no nos hacemos es, ¿y qué pasa si entro allá? ¿O qué pasa si entran acá y se llaman exactamente igual que yo como comerciante, que yo como empresario, o que mi producto se llama exactamente igual que otro producto? Bien, esas son las situaciones que se empiezan a presentar cuando hablamos de propiedad intelectual. Y entonces miren ustedes cómo lo primero que quisiera que
tuviéramos muy claro es por qué hay necesidad de proteger las creaciones que se generan en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Es muy sencillo, ¿sí? Piensen ustedes en su carro, en su bicicleta, en su mismo computador o en su mismo celular. Mientras ustedes lo están utilizando hoy, en este momento, o mientras tienen ustedes utilizar el carro en cualquier ruta que utilicen, ninguna otra persona puede utilizar ese bien. Ninguna otra persona puede utilizar el computador porque ustedes lo están utilizando en este momento. Ninguna otra persona puede utilizar su celular porque ustedes estarán utilizándolo en una llamada. Y eso básicamente tiene una característica fundamental y es que todos esos bienes que se nutren y que circulan en el mercado son agotables, tienen una característica de agotabilidad. Mientras una persona la usa, otra persona no la puede estar utilizando. No pasa así con las creaciones que se generan en ese proceso de la actividad empresarial. No pasa así con un software, no pasa así con un nuevo diseño de un nuevo producto, no pasa así con un nuevo procedimiento para crear algo. ¿Y por qué no pasa así? Porque esa naturaleza intangible de estas creaciones genera una posibilidad de uso de manera ilimitada. Por eso es necesario generar una barrera que proteja y les entregue a ustedes el control de esa creación. Ese control es lo que busca otorgar la propiedad intelectual, tanto en nuestro país como a través de los diferentes países y las legislaciones en materia de propiedad intelectual, incluso a través de los diferentes tratados de propiedad intelectual que todos los estados en el mundo han firmado. Bien, por eso, ¿por qué es necesario protegerlo? Ya Gloria nos decía, si estamos en el mercado y alguien me imita, ¿sí? ¿Esa imitación es válida? Bueno, dependerá el objeto de esa imitación. Si solo estoy aprendiendo, pues bueno, pero si ya estoy utilizando esa imitación para no solo robarle clientela a mi competidor, sino para darme el título de creador, pues efectivamente estoy generando una serie de situaciones susceptibles de ser reclamadas ante las diferentes instancias. Miren ustedes, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué debo proteger esa propiedad intelectual? Se los decía, antes de entrar al mercado, debo garantizar que puedo controlar ese uso y esa disposición. No pasa lo mismo con un termo, pero sí con el diseño de un termo. No pasa lo mismo con el carro, pero sí con el diseño del carro. No pasa lo mismo con la máquina, pero sí con el diseño o con el procedimiento para la creación de esa máquina, medicamentos, información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Ese control, ese derecho a excluir a los demás del uso de mi creación es lo que efectivamente permite que yo pueda tener una posición privilegiada en el mercado, porque por un tiempo determinado la ley me va a proteger y me va a entregar ese uso y ese control para yo determinar a qué, a cuándo, en dónde quiero entrar y con qué condiciones quiero entrar en ese mercado. Por eso esa protección me permite definir las reglas del juego, ¿sí? Tanto con mi equipo de trabajo, bueno, y qué pasa con mis empleados y cómo los tengo vinculados y será que ese vínculo contractual que tengo es suficiente para que cuando alguno salga no me demande y no se quiera llevar todo ese conocimiento asociado a mi actividad mercantil. ¿Será que para todos ellos es claro que los derechos de todas esas creaciones que se generen son de mi organización? Y entonces, claro, hay normas laborales, hay normas civiles que van generando una serie de presunciones legales para proteger internamente en la organización empresarial las creaciones y los derechos sobre esas creaciones, pero sucede que por la informalidad, por el afán de crecimiento de la empresa, porque el mercado nos pide más productos, vamos vinculando personas en nuestra organización y muchas veces no dejamos claras esas reglas de juego. Ejemplos hay muchos de personas y empresarios que han contratado a una persona para desarrollar un rol específico en la organización y por diversos no sé, necesidades, características o relaciones o por la misma forma de ser del empresario, les empiezan a dar espacio o les empiezan a dar oportunidades para que desarrollen otro tipo de situaciones. Pasa mucho con
el desarrollo de software, por ejemplo. ¿Qué pasa si mi mensajero que a la postre empezó a desarrollar software, yo lo dejo que se involucre con un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo después entra al mercado y le va muy bien y adquiere clientes y después mi empleado se va? Y estaba claro que él estaba contratado para formar parte de ese proyecto, de ese nuevo desarrollo, de esa nueva creación, o simplemente estaba contratado para hacer un rol y para desempeñar un rol muy específico en la organización como ser mensajero. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos derechos? Allí precisamente entra la propiedad intelectual y me empieza a dar esas reglas, esa claridad de cómo está jugando mi equipo. Pero también hacia afuera me da la posibilidad de definir reglas con posibles inversionistas, con posibles clientes. Yo le puedo vender el producto o le puedo entregar una autorización para que utilice y comercialice mi producto. Pasa mucho en los productos denominados de marca blanca, ¿cierto? Donde yo compro un producto de una empresa y le pongo mi marca o mi nombre para comercializarlo como si fuera mío, pero hay ahí una autorización, una definición del dueño de ese producto, ¿sí? Sobre qué se puede y qué no se puede hacer con relación a mi creación, a todos esos desarrollos intelectuales. Miren, todo esto me permite, entre otras, proteger la inversión ante terceros. Yo no sé si ustedes son asiduos televidentes, pero hay programas del estilo de Shark Tank o estos escenarios de inversionistas que ven emprendimientos y ven procesos supremamente novedosos y ven desarrollos e ideas de negocios que seguramente van a generar un hito en ese sector del mercado. Pero de las primeras preguntas que siempre generan es: ¿y cómo está tu propiedad intelectual? ¿Ya tienes alguna solicitud de registro? ¿Tu marca está registrada? ¿Tu patente está protegida? ¿Tu software está registrado? ¿Tu canción? ¿De quién son los derechos de tu canción? ¿Por qué? Porque con ese control, con ese documento que te da el título sobre la marca, el derecho sobre la patente, el registro sobre la obra, el inversionista va a tener claro que por un tiempo determinado, según cada una de estas figuras que les he ido mencionando, pues efectivamente va a poder no solo recuperar la inversión, sino efectivamente traer nuevos inversionistas. Incluso, por ejemplo, a partir del registro de tu marca vas a poder desarrollar nuevos modelos de negocios. Entonces, allí empezamos a hablar de un modelo de negocio por excelencia como el de las franquicias, donde las empresas pueden empezar a autorizar diferentes usos de su marca, de todo su conocimiento asociado a esa marca con unas condiciones, si es que no es de su interés a abrir él directamente su mercado o el mercado en otras latitudes. Entonces, miren ustedes cómo todas estas reglas, todas estas posibilidades que la propiedad intelectual me permite, básicamente lo que genera es una barrera. Es una barrera de contención para definir de aquí en adelante qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Y precisamente empezar a entender qué derechos tengo sobre qué y qué le autorizo a esos terceros sobre mis creaciones. Y de nuevo, aquí se generan una cantidad de conflictos porque yo me llamo parecido a otra persona. Miren, hay un ejemplo que es muy particular, pero me pasó a mí cuando era docente en una universidad en la ciudad de Manizales. Después de un fin de semana, uno de mis estudiantes llegó a mi clase y me dice: profe, no sabía que usted, además de abogado, era agente de viajes. Y bueno, yo no tengo nada que ver con el sector turístico. Y enseguida saca un volante, un flyer, donde dice: pues, profe, aquí aparece que si usted quiere viajar a la costa Caribe, si quiere conocer el mar, si quiere darse unas vacaciones, contáctese con Silvio Gómez. Usted no es Silvio Gómez. Y sí, pero nada tengo que ver. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si ese agente de viajes, que se llama Silvio Gómez, hubiera tenido algún conflicto con sus consumidores, como ya lo veremos, ¿sí? Algún conflicto en temas de competencia o incluso cualquier reclamación, cualquier manejo indebido, por ejemplo, de los dineros. ¿A quién hubieran ido a reclamarlo? Pues al suscrito, pero yo no tengo nada que ver, claro, pero yo no tengo mi marca, mi nombre protegido como en el mercado en el cual yo me muevo. Entonces, miren ustedes cómo la propiedad intelectual termina convirtiéndose en una barrera, en una posibilidad de control y en un camino para fortalecer su modelo de negocio en cada uno de los mercados a los cuales ustedes deseen ingresar, tanto nacionales como internacionales. Y de nuevo, pues,
la propiedad intelectual no es un fin. El empresario no está para tener un sinfín de marcas registradas y ya está, o un sinfín de patentes, o un sinfín de secretos. No por muchas razones, además de las económicas, porque el gestionar todos estos derechos puede generarse o convertirse en una carga económica muy importante, pero además porque ustedes no están para tener unos cuadros colgados en su oficina de gerente o de gerente de I+D o de investigador o de desarrollador. Ustedes necesitan que todos esos cuadros se vean reflejados en números, que ese fin que ustedes tienen presupuestado, que es llegar a un mercado, que es posicionar un producto, que es generar una fidelidad en un consumidor, pues efectivamente sea apalancado por todos esos derechos de propiedad intelectual. Ahora, les he dicho muchas cosas en términos generales, pero efectivamente las creaciones del ingenio humano, ¿sí?, son de muy diversas naturalezas o características, y esto genera que la misma propiedad intelectual se empiece a especializar según la naturaleza de la protección, ¿sí? Y aquí aparecen, entre otras, las diferentes figuras que seguramente ustedes han conocido. Por un lado, aparecen los derechos de autor, ¿sí?, y todos aquellos derechos asociados a las creaciones que se materializan a través de, o que protegen la forma de expresar esas creaciones en cuanto a su lenguaje, bien sea artístico o literario, bien sea original, bien sea producido por una persona. Y aquí tengo que dejar algo muy claro: los únicos que crean son los seres humanos, las personas que piensan, que generan un proceso intelectual en su interior. Por eso los animales no son sujetos de derechos de propiedad intelectual, y por eso incluso hoy las máquinas todavía no son sujetos de propiedad intelectual, así estemos en una discusión a nivel internacional sobre los procesos de inteligencia artificial, de machine learning y demás que permiten generar productos a partir de máquinas, pero ellos no son sujetos de protección de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual genera unos derechos y los derechos se le entregan a quienes, a nosotros como ciudadanos. Bien, ahora, no quiere decir eso que la disposición de esos derechos no pueda recaer en una persona jurídica o en una empresa, como hemos venido discutiendo. Todo lo contrario, a partir de las diferentes figuras contractuales, esos derechos pueden transmitirse o entregarse a un sinfín de personas. Tienen la misma lógica de disposición que cualquier otro derecho sobre cualquier otro bien. Lo que pasa es que allí hay que seguir unas reglas particulares. Por ejemplo, en el derecho de autor, la ley es muy clara en asegurar que el derecho que se entrega a ese tercero siempre será el que esté claro en el contrato, y si no está claro en el contrato, la interpretación deberá realizarse en favor de los intereses del autor o creador. Y miren ustedes allí cómo se empiezan a generar un sinfín de situaciones, un sinfín de conflictos que pueden afectar las relaciones comerciales creadas. Pasa mucho con los diseñadores, pasa mucho con los músicos, pasa mucho con los desarrolladores, incluso con los autores de obras literarias, por ejemplo, en temas como los contratos de edición, cuántas ediciones autoricé, cuántas ejemplares autoricé imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos derechos, todas estas situaciones, de nuevo, son susceptibles de conocerse, de adelantarse y de llevarse ante un conciliador, ante un árbitro, ante un mediador, ante un amigable componedor, ¿sí? Todos estos conflictos que son de naturaleza transigible, ¿sí?, pueden conocerlas y ayudarlos a superar un conciliador, por ejemplo, los que tenemos allí en la lista de conciliadores de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora, en esos derechos de autor tenemos unas características únicas o tradicionales que no son transigibles, que no puedo negociar, que no puedo discutir. Yo no puedo discutir si un desarrollador, si un ingeniero estuvo sentado y creó el software y participó en ese proceso creativo, no puedo desconocerle ese rol como creador. Lo mismo pasa con el que escribe una novela, con el que escribe una canción, con la interpretación que realiza un artista. Ellos tienen unos derechos que no se pueden negociar. Por eso la ley es muy clara al prohibir cualquier acto de negociación o de disposición, de ponerle valor a los actos de negociación de la autoría o del derecho del intérprete. Ahora, esa protección que me da la ley sobre
mi creación, ¿sí? Tiene un tiempo determinado. Tiene un tiempo determinado que se encuentra asociado a la definición legal. Bien, entonces, si los derechos de esa creación están en cabeza de una persona, quiere decir que la ley me protege por un tiempo de toda la vida del autor, más 80 años, finalizado el cual cualquier persona puede utilizar a cualquier título, respetando los derechos morales del autor, del creador, pero lo puede utilizar. Y entonces allí aparecen, por ejemplo, las discusiones sobre si el Principito podría o no podría hoy imprimirse por cualquier editorial de manera libre. Pues esa respuesta se derivará del tiempo de protección que esa obra tuvo según el país en el cual se encuentre publicada la primera edición, ¿vale? Por el otro lado, tenemos la propiedad industrial. La propiedad industrial, que es otra especie de esta gran propiedad intelectual que busca básicamente proteger dos tipos de actividades. La actividad de nosotros como comerciantes en un mercado, por ejemplo, a través de los signos que me diferencian. Entonces, ya lo he dicho con el ejemplo de la agencia de viajes, ¿sí? El nombre, el signo que me diferencia en ese mercado es susceptible de protegerse, bien a través del registro de mi marca, bien a través del desarrollo de mi actividad, ¿sí? Como comerciante a través de un nombre empresarial, o bien a través de el resaltar determinados atributos que le dan a mi signo distintivo unas condiciones particulares. Y entonces aparecen, por ejemplo, las denominaciones de origen. Entonces, por todos es conocido el café de Colombia, pero también aparecen otros tipos de café, como el café de Nariño, como el café de la Sierra Nevada, por ejemplo. Aparecen otras situaciones asociadas a, por ejemplo, las artesanías, por ejemplo, la orfebrería en Mompox, por ejemplo, el bocadillo veleño. Y si ustedes ven todas estas protecciones están asociadas no solo al signo, al nombre que tienen, sino a una serie de características que acompañan ese signo. Entonces, las características geográficas es que el café solo se puede cultivar a determinados metros sobre el nivel del mar. Las características humanas, cómo realizan el proceso de recolección y de tratado del producto para poder llegar a un proceso final, cómo se lo transmiten entre unos y otros, características geográficas y humanas que son esenciales para que cuando compramos un café que diga café de Colombia, tendremos plena certeza que ese café tiene esas características únicas y aparecen allí otros signos, por ejemplo, que buscan certificar. Entonces, por ejemplo, aparecen las marcas como las del ICONTEC, que cada vez que uno pone certificado ICONTEC por tal norma, básicamente estoy transmitiendo un mensaje, Auto USA, etcétera, etcétera. Bien, esas actividades del comerciante en el mercado para diferenciarse bien en su empresa, bien en su producto, ¿vale? Por el otro lado tenemos, hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, Silvio, está todo bien. Perfecto. Por el otro lado tenemos por el otro lado tenemos la actividad innovadora, la actividad inventiva, ¿cierto? Esa actividad que nos hace diferenciarnos ya no solo en el nombre, sino en el producto o en el procedimiento. Y allí aparecen figuras asociadas a los nuevos procesos, ¿sí? Aparecen las patentes que me protegen por un nuevo producto y entonces allí aparece como la imagen lo presenta la famosa patente pendiente, que no es de Colombia, sino en Estados Unidos, pero básicamente lo que nos dice es que yo desarrollé un invento que se diferencia, que me da un aporte en el estado de la técnica, que me presenta una solución que antes no existía, ¿cierto? Bueno, hay un poco de ruido externo porque preciso en estos momentos llegaron a cortar algunos árboles cerca a nuestra casa, pero vale. Entonces, esa actividad innovadora busca proteger, busca desarrollar y presentar avances en la ciencia, ¿sí? Y esos avances, esas soluciones que a nadie se le había ocurrido y que precisamente me presentan como empresario una solución que me va a dar una actividad de diferenciación versus mi competencia, necesita ser protegida y me parece la patente que me protege el producto. O sea, el resultado o la forma de realizar
ese resultado. Aparece una patente más chiquita como el modelo de utilidad, que lo que hace es, lo que hace es proteger mejoras o usos o fines o modificaciones que antes ese producto inicialmente protegido no tenía, pero también aparecen, por ejemplo, los nuevos diseños, ¿sí? Cuando la novedad en mi producto no es tanto funcional, sino estética, y eso llama profundamente la atención, por ejemplo, en el sector de los muebles, por ejemplo, en el sector del calzado, ¿cierto? Por ejemplo, en el sector de la moda, donde el diseño es tan importante. Aparecen otros, como los esquemas de circuitos integrados, que es esa topografía que permite que un aparato pueda efectivamente utilizarse o funcionar como lo estamos pretendiendo. Y todas estas figuras básicamente lo que hacen es proteger y generarle a todos ustedes como empresarios, como inventores, como desarrolladores, es entregarles un derecho, es entregarles una posibilidad de controlar en debida forma esa creación para poder entrar en ese mercado protegidos y que no se aprovechen de manera indebida de su propiedad intelectual. Sobre esto hay un sinfín de situaciones. En la Cámara, como conciliadores, hemos recibido reclamaciones por utilización de software sin la autorización o porque superan los términos contractuales, o por ejemplo hemos recibido solicitudes de conciliación donde las pretensiones son que el competidor cese de utilizar esa marca porque esa marca es completamente parecida o genera una confusión y genera una falta de claridad en el consumidor final, ¿sí? Aparecen, bueno, nos han tocado solicitudes de conciliación donde inventores han convocado a personas que están utilizando su invento sin su autorización, que lo están produciendo, que lo están ofertando a la venta, que incluso están entrando al mercado. Si bien todas estas son situaciones que básicamente buscan resarcir, ¿sí? O evitar que se siga utilizando un derecho sin la autorización, pues allí todos esos procesos de reclamación pueden llevarse bien. En una primera etapa, otra vez, ante un centro de conciliación como el que estamos discutiendo, como el de la Cámara que hoy nos convocó, o pueden llevarse ante un juez especializado, como ya lo decía Gloria en su presentación anterior, en su intervención anterior, bien ante un juez especializado, por ejemplo, en patentes y marcas, como es el juez de la Superintendencia de Industria y Comercio, o bien ante un juez especializado en derechos de autor, como el juez de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Les estamos presentando son herramientas de cómo cuando ustedes como empresarios llegan, tienen que analizarse internamente qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué tienen, qué es eso que los diferencia, es un producto, es un procedimiento, están entrando a ese mercado pareciéndose a un competidor con un producto, con un nombre, están trayendo sus clientes o los clientes del competidor de una manera leal, porque por ejemplo mi software es mucho mejor que el software de la competencia, o porque, por ejemplo, el nuevo desarrollo que mi equipo de investigación y desarrollo realizó efectivamente es mejor que el de la competencia, o simplemente porque me estoy llamando parecido, y entonces ya no tendremos solo acciones posibles por violación a los derechos de propiedad intelectual, sino incluso a temas de competencia desleal, como ya Gloria lo ha venido discutiendo. Pero como no tenemos tanto tiempo y tengo que seguir avanzando, hemos superado el ingreso al mercado concurriendo y compitiendo de una manera leal. Hemos superado ese análisis interno y externo de qué tengo, cómo lo tengo, cómo me diferencio, cómo protejo esa diferenciación en ese mercado. Pero hay un tercer eslabón en esa cadena que resulta ser supremamente importante, y es el consumidor. Y en este punto quiero volver a darle la palabra a Gloria para que nos cuente un poco cómo juega, cuál es ese rol que juega el consumidor, ese cliente mío que adquiere ese producto, cómo me puede afectar como empresario, ¿cierto? Y cómo podemos a partir de eso efectivamente tener algún tipo de situación que me pueda afectar como empresario. Entonces, Gloria, no sé si estás. ¿Continuamos? Muchas gracias. Aquí estoy. ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Gloria, está todo perfecto. Bueno, muchas gracias. Esta parte de la charla es igual de superficial que la de competencia. Es imposible que estos escenarios
profundizar demasiado en estos escenarios, pero esta es mucho más difícil. Y es muchísimo más difícil porque me toca decir muchas cosas incómodas para los empresarios. Cosas que, como le pasa a uno cuando va al médico, no quisiera escuchar. Es, por el contrario, más sencillo hablar de derecho del consumo cuando todos tenemos puesta la camiseta de consumidores. Porque sin duda el derecho del consumo es un derecho proteccionista y garante del consumidor. Es un derecho que protege lo que los abogados decimos una relación asimétrica, es decir, una relación entre un extremo que tiene una situación de poder, que es robusto, que es conocedor, que la ley entiende que es un profesional, frente a un sujeto que es más débil, que no tiene una formación empresarial, que no vive, su actividad de lucro no se deriva de poner en el mercado bienes y servicios. Entonces, en esta mecánica tengo que decirles que vamos a escuchar cosas muy incómodas que suelen ser prácticas comerciales recurrentes, pero la idea es que ustedes tengan en su cabeza un panorama amplio acerca de la protección que el Estatuto del Consumidor le otorga a los consumidores, qué protección le otorga a ustedes como empresarios y además cuáles son esos deberes que como empresario, como persona que pone bienes y servicios en el mercado, debo cumplir o satisfacer frente al consumidor. ¿Ok? ¿Cuáles son esos deberes que son tan fuertes que la ley los eleva a una categoría superior y puede hacer eventualmente a los empresarios objeto de sanciones? Tengo que decirles que consumidores somos todos, incluso los empresarios. Al día todos celebramos montones de relaciones de consumo con el señor del taxi, con el señor de la tienda, con el señor de cualquier lugar, en fin. Todos somos consumidores y, por el contrario, muy pocos somos empresarios. ¿Cuáles son estos deberes que están reforzados por la ley y que deben cumplir quienes ponen o que ofrecen en el mercado bienes y servicios? Dos particularmente. Voy a destacar dos, a partir de los cuales vamos a hablar de eso que se conoce como acción de protección al consumidor, de cuáles son los riesgos que representa para el empresario incumplir ciertos deberes con el consumidor y a qué sanciones se pueden enfrentar. Esos deberes son, uno, muy robusto y muy grande, que se denomina derecho a la información. El derecho a la información supone proporcionar como deber casi que primigenio al consumidor todas aquellas aristas, reglas de manejo, riesgos del producto, métodos de funcionamiento, todo aquello que se relacione con el bien o servicio que pongo en el mercado. Informarlo debidamente es decirle la verdad acerca de la verdadera dimensión de la prestación mercantil que se ofrece. Probablemente eso lleve como empresarios un esfuerzo superior, no solo porque cuando crecemos tenemos la posibilidad de tener una fuerza de venta a la que no siempre controlamos, sino porque además sé que a veces la verdad es una de las cosas que más duele en la vida, pero hay que decirla tal cual es, porque solo la dimensión o el cumplimiento de ese deber de información le va a permitir al empresario satisfacer el primer deber que tiene con el consumidor y sobre todo le va a permitir al consumidor materializar su decisión de consumo a partir de la realidad de los hechos. ¿Sí? Ahora, pues eso no significa, y sé que hay grandes desafíos en el mercado, hablar mal del producto propio. Se trata de vender las bondades del producto o servicio ofrecido con las limitaciones que implica. Cada vez que un consumidor piensa, ¿sí? Cada vez que un consumidor tiene en su cabeza que el producto iba a servirle para un propósito diferente o que el servicio tenía una extensión o alcance distinto, estamos sin duda tocando los terrenos de la publicidad e información engañosa. Y no hay forma para que el empresario se enerve o quite encima esa visión del consumidor, sino demostrando que lo informó debida y suficientemente de las bondades de su producto, de sus limitaciones, en fin. Esto ya vamos a volver sobre la información, pero era solamente para decirles que este es un primer gran deber que los empresarios deben satisfacer. Y el segundo es otorgar una garantía.
La garantía que se entiende, o la ley la entiende como una cobertura temporal para salir a responder por los defectos de un bien o por los inconvenientes de un servicio, es una protección que se presume para todos los bienes nuevos. La ley dice cualquier cosa que se venda en el mercado y esté nuevo, sea que no haya tenido un uso previo, y todos los servicios serán cobijados por esta protección temporal. Y es temporal porque desde luego supone un principio y un fin. Pero además, incluso la ley le otorga este deber tan importante a los empresarios al punto que si un empresario no dice cuál es el término de la garantía que ofrece, la ley entiende que es de 1 año. Para productos normales, por supuesto, para productos perecederos será su término de vigencia o de consumo responsable en el mercado. Estos dos deberes, el de la garantía y el de la información, se conjugan para que el empresario pueda darle a ese sujeto que se entiende débil, que se entiende inexperto, que se llama consumidor, alrededor del cual gira todo el mercado y todo un sistema de protección muy, muy grueso, todos los elementos de juicio que él requiere para hacer una selección responsable de ese bien o servicio que se pretende adquirir. Si un empresario cumple con los deberes de información debidamente, y a eso me refiero, no sé, no usar letra tan chiquita, sino letra eventualmente más grande, informarle a la fuerza de venta hasta dónde puede llegar el bien que se adquirió, que puede servir así, que no hace magia, que, etcétera, ¿sí? Y además le otorga una garantía temporal al consumidor, es muy probable que un empresario se aleje de las sanciones derivadas del incumplimiento a las normas de protección al consumidor. Créanme, el escenario del mercado, el mundo tolera que un bien se dañe, ¿sí? La mecánica de fabricación de productos y de venta de servicios supone que uno que otro día las cosas fallen. Claro que sí, la ley no sanciona que un carro se averíe, no, de ninguna manera. Con lo que la ley sí es muy robusta, es con la respuesta que un empresario le da a ese tipo de peticiones. Si el empresario reconoce, ¿sí?, que hay eventualmente una falla en el bien que tiene que resolver y además le otorga toda una cobertura al consumidor que le permite acceder a la reparación del bien o superar los inconvenientes del servicio, un empresario no va a tener problemas porque una que otra vez su prestación mercantil falle. Por el contrario, si esta cobertura temporal de garantía es deficiente o supone pues una escala de dificultades técnicas para el consumidor, la ley va a ser implacable con el consumidor, particularmente después de que sale al mercado, o se expide el Estatuto del Consumidor, que es la ley 1480 de 2011, que creo siempre y recomiendo siempre que debe ser un texto que además no es muy largo, que deben leer los empresarios para saber a qué se enfrentan. Todos sabemos que hay consumidores a los que se les va la mano, que eventualmente pueden llegar a ser abusivos, pero esta regulación es tan completa que incluso hay unas reglas para consumidores abusivos. Échenle una mirada, revísenlo, miren a ver cómo está el cumplimiento de esos deberes inherentes del Estatuto del Consumidor al interior de sus empresas y sobre todo presten mucha atención al deber de información y a los canales a través de los cuales se satisface la garantía legal o las extendidas que adquieren los consumidores. Y aquí me quiero detener en un punto que es muy, muy relevante. El camino para hacer efectiva la garantía no puede ser un camino tortuoso para el consumidor. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, incluso cuando somos consumidores, tiene que guardar la factura? Tiene que hacerlo. Si usted pierde la factura, entonces también pierde la garantía. Hemos escuchado eso y lo seguimos escuchando en el mercado infinidad de veces. ¿Y saben qué? Eventualmente, alguno de ustedes lo repita en sus empresas. Dígale al vendedor que guarde la factura, que esta tinta se borra, que le saque una fotocopia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos en las casas facturas? Muchos. Les quiero decir que desafortunadamente esa es una información que no acompasa con la ley. No es cierto que para hacer efectiva la garantía, un consumidor deba exhibir la factura. Cuando les digan esto en un supermercado, una superficie o cualquier almacén, pues están autorizados para reírse.
porque de verdad no es cierto. El deber de conservación de los documentos a través de los cuales se materializa la relación de consumo es del empresario. Por más que un empresario repita en el mercado que el consumidor debe guardar la factura para hacer efectiva la garantía, ¿sí? Por más que lo repita 100 veces, no significa que esto sea del todo legal. Lo que sí que es cierto es que si guardamos la factura, seguramente vamos a facilitarle al empresario identificar nuestro caso, identificar cuándo nos vendió, poder revisar adecuadamente el bien. Pero la verdad es que para hacer efectiva la garantía y como no se puede exigir a un consumidor el presupuesto de conservación de la factura. Otro de los temas que es importante en la garantía es poder entregarle las condiciones en las cuales ella se va a desarrollar al consumidor, podérselas entregar de manera muy elemental, de manera comprensible. Señora, mire, ahí está en arameo avanzado o quizá en alemán las condiciones de uso del producto. Quizá eso no sea una cobertura de la garantía adecuada. Y ya lo ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio en varias oportunidades. Y otra de las cosas que también hay que decir respecto de esa deber de salir a responder por los daños o defectos o afectaciones en la calidad o en la idoneidad de un bien y producto por parte de un empresario, es que entre todos los integrantes de la cadena de consumo hay un vínculo que los abogados denominamos de solidaridad. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando a uno, un almacén de cadena, le dice, tiene 3 días para que yo le responda por la garantía y después del día 4 usted tiene que ir al fabricante, que además tiene su sede en Nueva York, al que para poderle mandar el computador que se le dañó, tiene que ir a un servientrega, pagar un flete, que después le devuelven, etcétera, etcétera. Eso digamos que no es del todo cierto conforme al Estatuto del Consumidor. El consumidor tiene el poder legal de poder exigir la garantía frente a la gran superficie que me vendió hoy, mañana y hasta el último día de la garantía. No hay por qué limitar una garantía frente a un almacén con unos días y luego extenderlas por el fabricante a otros días. Eso, la verdad, no se ajusta a las previsiones de la Ley 1480 de 2011. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado en la limitación temporal de mi garantía. No puedo decirle a un consumidor que al día 4 o al día 8 no le respondo yo, sino que le responde el fabricante. Porque resulta que desde que yo le vendo ese producto, se lo ofrezco al consumidor, soy solidario con ese fabricante. Por ejemplo, el consumidor podría perfectamente demandar al fabricante, perfectamente demandarme a mí, a los dos, al que quiera, por ese vínculo de solidaridad. Estas son verdades un poco incómodas, pero pues hay que decirlas. El Estatuto del Consumidor quiso poner a tono la ley de consumo en Colombia con la de las otras legislaciones del mundo. Ustedes y seguramente todos nos hemos podido dar cuenta que en otros países la devolución de un producto es relativamente sencilla, que hay un tiempo para que yo me pueda arrepentir de la compra, incluso que yo no tengo que explicar qué le pasó al bien que se dañó, simplemente lo llevo averiado y ocurre una reparación. Como el derecho del consumo estaba tan retrasado en Colombia, era tan difícil para el consumidor acceder al simple derecho que se tiene de obtener la reparación de un bien que se dañó durante vigencia de la garantía, la ley 1480 entonces suplió o puso a tono o actualizó la legislación nacional y le otorgó, y eso no se puede dudar, una protección gigante al consumidor. Y hoy día un consumidor puede acceder a esa normativa legal para exigir varias cosas, una de las cuales está muy de moda, como la publicidad de la información engañosa. Y recuerden una cosa, publicidad es todo aquello que se difunde generalmente como una valla, como un comercial, como lo que pongo en mis redes sociales, pero información es incluso aquello que yo le comunico a un consumidor por teléfono. Información es aquello que solamente se dice en una sala de ventas y que no trasciende al público, pero que llega al consumidor. ¿Sí? Y para que no sea engañosa, es necesario que sea completa, veraz, oportuna. Yo no puedo decirle al consumidor verdad de arretazos, ¿sí?
Sí, señor, pero es que la casa que usted compraba, ese proyecto de vivienda, pues atrás había un humedal. Eso no se lo comenté cuando se me pagó la cuota inicial, pero se lo estoy diciendo ahora. No, la información tiene que ser tan oportuna para llevar al consumidor a conocer todos los elementos necesarios para decidir si compra o no. Porque solo cuando se conocen ciertas variables puede un consumidor contar con toda la información que se requiere. Absolutamente todas las variables expuestas de manera completa. Pero, ¿qué fue lo que hizo de novedoso este Estatuto del Consumidor y cuáles son esos deberes superiores que hoy día tienen los empresarios que acatar y que tienen que tener en el radar? Porque como todas las empresas, seguramente la de ustedes también gira alrededor de la conquista de clientes y que esos clientes estén satisfechos. Es posible, a través del Estatuto del Consumidor, que se acceda a la efectividad de la garantía. Sí, es posible para un consumidor reclamarle a quien sea, al comercializador, al intermediario o al fabricante, el cumplimiento de la garantía. También es posible que el consumidor demande por información y publicidad engañosa. Sí que lo es. Saben que antes esto no era posible, esto era una acción ordinaria, complicadísima. La gente hablaba de publicidad engañosa, pero casi nadie sabía yo ante quién reclamo esto. Pues hoy es muy sencillo, con una simple demanda que se lleva ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con un procedimiento además muy expedito, pueden los empresarios ser sancionados por publicidad o información engañosa. Pero también es posible que a través del Estatuto del Consumidor se proteja una categoría que era más bien extraña, que eran otros países, y es la protección contractual, la posibilidad que tiene el consumidor de defenderse contra cláusulas abusivas. Esas cláusulas abusivas, pues el estatuto tiene un listado negro, ¿sí? Pero básicamente podríamos decir que son aquella letra chiquitita que usualmente no es fácil de negociar, que el empresario simplemente las impone, que no la discute con el consumidor y que les ponen cargas excesivas al consumidor. Como el típico ejemplo que había antes de las aerolíneas, cuando, no sé, me cancelaban un vuelo o no me prestaban debidamente el servicio para poder demandar a una gran aerolínea, yo tenía que ir a un tribunal de arbitramiento en otro país. Eso decía el tiquete, cuando se usaban los tiquetes en papel, por la parte de atrás. Esas cláusulas, que son las típicas cláusulas muy abusivas, que le imponen a un consumidor que por 100.000 pesos de un tiquete constituye un tribunal de arbitramiento que cuesta 100 millones, esas son las cláusulas que hoy día están proscritas, muy sancionadas con el Estatuto del Consumidor y que le entregan al consumidor la posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Defensa del Consumidor por excelencia, llámese Superintendencia de Industria y Comercio o tal vez la Aeronáutica Civil, la posibilidad de decir, oiga, esta cláusula que no negoció conmigo, que usted hizo, que es como más o menos una ley del embudo, es anchísima para usted, pero supremamente angosta para mí, eso se puede demandar por precisamente ser abusivo. Pero además también el consumidor, y ojalá haya en este número de asistentes empresarios que tengan esa categoría de servicios para que puedan comprenderlos, protege también la prestación de servicios que supone entrega de bienes. Ojo con los parqueaderos. Antes del Estatuto del Consumidor, era posible que yo llevara mi carro a un parqueadero, lo dejara allí 2 horas, pagara seguramente un riñón y llegara a encontrar el vidrio roto, sin llantas, el carro, etc. Cuando eso pasaba, era muy frecuente que el dueño o el prestador del servicio del parqueadero le dijera al consumidor, tiene toda la razón. Le pasó estando aquí, le pasó en mis narices, parece ser que yo no hice nada, su carro sufrió ciertos daños, entonces yo le voy a cubrir la garantía del servicio que ofrezco y no le voy a cobrar las 2 horas de parqueadero. Y el mundo se quedaba así y no pasaba nada. Hoy día, esa categoría de servicios que suponen entregar un bien, ¿sí? Como el parqueadero, como la lavandería cuando llevo mis prendas, además de responder por la garantía, deben responderle al consumidor por los daños y perjuicios sobre esos bienes que entregué. ¿Sí? La típica blusa del diseñador por la cual las mujeres pasamos hambre para comprar todo un año y que me dañan en la lavandería, no me pueden
resolver el conflicto no cobrándome el servicio de lavandería. No, 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 no. Debe hacerse una reparación de la blusa, para solo poner unos ejemplos, ¿sí? Y digamos, toda esta categoría de derechos que tienen los consumidores son posibles ser tramitados a través de lo que se denomina la acción de protección al consumidor. Y esta acción de protección al consumidor, créanme, les da a los consumidores todas las posibilidades de hacer una demanda muy sencilla, para las cuales además hay modelos en línea, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene modelos en línea, la posibilidad de tramitarlos en juicio, como les digo, expedito, verbal, en el que hay un principio de favorecimiento al consumidor, porque la ley, el Estatuto del Consumidor, es una ley hecha para proteger principalmente al consumidor. Cualquier duda en la relación de consumo es resuelta a favor del consumidor. De manera que la recomendación para ustedes en este espacio de apenas aproximación al Estatuto del Consumidor y a la acción de protección al consumidor es que sean claros con los consumidores, cumplan con la garantía y sobre todo los informen debidamente. Traten de alejarse de las prácticas que no están acordes con el estatuto y esto apenas es un abrebocas de la protección derivada del Estatuto del Consumidor, pero espero haber sido clara. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvio, Gloria, todos, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestras preguntas. Silvio, ¿tenías algo que decir? No, solo teníamos para cerrarle aquí en este punto y que todos nuestros asistentes tengan muy claro cuáles son las autoridades que se involucran con toda esta discusión: la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y claramente la rama judicial en todo el ejercicio de reclamación de derechos, o incluso los jueces especializados que ya hemos discutido. Y bueno, y la Cámara de Comercio a través del Centro de Conciliación, que como insistimos es quizás la mejor salida para superar cualquier conflicto de esta naturaleza y de otras tantas, ¿vale? Tienes la palabra, Joana. Excelente, Silvio, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Está nuestro auditorio un poco movido. Entonces, según lo manifestado por la doctora Gloria Montero, ¿cuáles podrían ser esas nuevas prácticas sofisticadas que los empresarios están usando para competir deslealmente? Oiga, qué buena pregunta. Es muy interesante porque se relaciona mucho con un caso que me comentaron últimamente y que está siendo muy de moda. Hoy día, digamos que los empresarios se están alejando de prácticas como imitar la marca y todo lo demás y están contratando un conjunto de jóvenes que crean perfiles que además normalmente incluyen datos falsos, se hacen pasar como consumidores o compradores de un determinado bien, ¿sí? Y dicen que han sufrido lesiones de salud, físicas por el bien, o simplemente que el bien no les ha servido, que ha salido terriblemente malo, que no funciona. Eso, en el marco de las redes sociales, en un perfil, por ejemplo, de Twitter, es como acercar un fósforo a un hilo de pólvora. Se riega por todo el mercado y de pronto el empresario, que no tiene ni idea de estos asuntos, le dicen, oiga, y que usted está vendiendo el peor servicio de la vida y que además sale malísimo su producto. Y él dice, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cómo es posible que estas personas no hayan sido clientes míos, que yo no los pueda identificar y que aún así se estén identificando como compradores que sufrieron no sé, una lesión con mi producto? Esto que entraría en la clasificación de actos de competencia desleal de descrédito son más o menos, para solo citar un ejemplo, esas modernas prácticas de conductas desleales en el mercado. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En una acción de competencia desleal, ¿cómo se determina la indemnización a la hora de interponer la demanda? ¿Hay indemnizaciones preestablecidas como en propiedad industrial? Si no hay claramente un daño consumado, como se hayan perdido tantos clientes, pero sí existe una conducta de competencia desleal y se podría eventualmente consumar un daño, ¿igualmente es posible interponer la demanda de competencia desleal o qué se podría hacer? Wow, esta es una pregunta muy difícil. Parece planteada por un abogado. De hecho, tengo una clase, un curso
de un semestre sobre indemnizaciones de daño en materia de competencia desleal. Pero voy a intentar ser sintética y muy clara porque es una pregunta muy importante y muy buena. La materialización del daño, la tasación del daño en materia de competencia desleal, sí que es un asunto difícil, pero no imposible. Nosotros en esta disciplina no tenemos indemnizaciones preestablecidas como si pasa en propiedad industrial. Entonces, es la primera cosa que hay que decir. No se puede acudir a unos parámetros, pero sí que es posible tasar el daño en función de análisis muy especializados que analizan las variables del mercado. Hay muchos peritos que hacen esto, que investigan la psicología del consumidor y que pueden llegar a tasar aquello que él, de acuerdo al crecimiento del empresario, era lo esperable que él creciera para tasar esa pérdida de clientes futura que no ocurrió para el momento de interponer la demanda. Eso se hace a través de dictámenes periciales, con personas que están allí ya en el mercado. Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio manejaba una lista. No sé si la tiene actualizada, pero sí que es posible conseguir la lista. Pero en general, un analista del mercado, o un sociólogo del consumidor, o un psicólogo del consumidor, que son los profesionales, y un economista a los que se suele acudir para hacer estas tasaciones, pueden ir juntando variables. Bueno, venga, quiero ver su potencial de crecimiento versus sus inversiones, voy a analizar el acto desleal y saco como resultado esa afectación en dinero. De todas maneras, es interesante ver que en materia de competencia desleal hay otra categoría de daños que también ha reconocido la autoridad, como la pérdida de oportunidad. La posibilidad de que el juez tase con fundamento en la equidad esa pérdida, esa oportunidad que se perdió, el contrato que ya yo iba a materializar con determinado cliente y se me atravesó un acto de competencia desleal. Ese daño, que la doctrina denomina pérdida de oportunidad, ha sido reconocido varias veces por el juez de competencia desleal con fundamento en criterios de equidad. Y les recomiendo, lo olvidé, pero les recomiendo la lectura de los fallos, de las sentencias de competencia desleal, que además son divertidísimas, porque los actos de competencia desleal son como novelas, como un reality show. Y todas las encuentran en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Unas están escritas y otras tienen videos porque ahorita el juicio es oral. Pero en esas sentencias encontramos la solución que le ha dado la autoridad, como la aplicación de las reglas de equidad y el daño por pérdida de oportunidad, a la tasación de la indemnización de perjuicios en conflictos de esta categoría. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Si una empresa tiene en sus políticas de seguridad de la información la prohibición de extraer bases de datos de sus clientes, incluso por cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿por qué no se considera este hecho como un acto desleal de un empleado que decidió hacer empresa con dichas bases de datos? Yo le voy a dar uso a la palabra doctor Silvio y también voy a decir una cosa sobre la configuración del acto desleal allí si quiere él responder sobre lo de la política de seguridad, que además no es tan fácil, no es tan sencilla de implementar. Perfecto. Y después les digo algo sobre por qué, cuándo es o no un acto desleal. Vale, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de bases de datos, estamos hablando de un derecho personalísimo de cada una de las personas que forman parte de esas bases de datos. La empresa poseedora de esa base de datos tuvo que generar, precisamente a partir de la política que nos cuenta el asistente, todos los protocolos para garantizar el correcto tratamiento de esos datos personales. Sí, pasa mucho cuando ex empleados de empresas de telecomunicaciones cambian de una empresa a otra, que se llevan sus clientes, entre comillas, porque son con los que han tenido algún tipo de contacto, sacan esa base de datos y se la llevan. Si bien podría eventualmente considerarse eso como un acto desleal, aquí hay una acción peor, que es la acción de violación a la habeas data o al derecho al control de los datos personales. Y hay que tener en cuenta que incluso la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una acción administrativa para penalizar al empresario que, uno, dejó que su base de datos se filtrara y no llevara en debida forma esa obligación de tratamiento de los datos personales, pero también al otro que accedió a una base de datos sin tener la autorización y el consentimiento de las personas que forman parte de esas bases de datos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no todo es competencia, aunque puede sonar por lo que ya
Gloria nos ha compartido, pero aún siendo un acto de competencia, hay otras acciones legales que se pueden aplicar o que se pueden ejercer cuando utilizan información como las bases de datos. Tengan en cuenta que el dato personal es uno de los elementos más sensibles del ser humano y por eso es que en el año 2015 se gestiona y se promulga toda la ley relacionada con habeas data y las sanciones que la Superintendencia de Industria y Comercio pone por un manejo indebido de estos datos no son de poca monta y no son de poca importancia, ¿vale? Ahora, eso como acción administrativa. No sé, Gloria, si tú quieras ya complementarlo con un tema de competencia. Sí, iba a decir que teniendo muy claro que el titular del dato, mejor dicho, que la información personal es un derecho constitucional que tiene cada persona, no un empresario. Tengan en cuenta que esa confianza que les dio el cliente para hacer parte de una base de datos, el hecho de que eso se filtre, en primer lugar afecta al titular del dato mismo, ¿sí? Pero siendo eso así, por más que un empresario tome medidas para que la base de datos de sus clientes no se filtre y la categoriza como información reservada, esta categoría de conductas, cuando esa base de datos se difunde o es sustraída de la empresa, solo tendrá la connotación desleal si se acreditan un sinnúmero de circunstancias adicionales, porque recuerden que las bases de datos son ese sistema de información, pero la información en sí misma es de un sujeto, de una persona natural, ¿sí? Pero además habría que acreditar de verdad que se tomaron medidas acerca de la protección como secretos, medidas en serio. Si eso se demuestra, pues eventualmente podríamos discutir que se trata de un acto de competencia desleal, aunque como le digo, la mayoría de conflictos relacionados con estos asuntos han fracasado porque los listados de clientes tienen dos variables importantes. Una, que es el cliente quien dispone de su información y quien le dio a usted un permiso restringido. Y dos, porque aún así, habiendo conformado la base de datos el empresario, pues es necesario que acredite que esa base de datos sí era una información secreta y confidencial, cosa que se puede acreditar como, no sé, en la industria armamentística tan sofisticada, es posible que los clientes que conforman esa base de datos sí tengan la categoría de secretos, en otras no es tan fácil. Entonces, ese es un acto que no es imposible, pero que sí es de difícil configuración. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Cuál es el fundamento legal que nos da seguridad a los consumidores de no tener que guardar las facturas para presentar reclamos al proveedor? Bueno, Ley 1480 de 2011. Pero además yo sospecho que todos los empresarios lo saben, pero igual lo dicen. Bueno, ni empaques, ¿no? Ni empaques. Ah, es que usted no me trajo la caja, entonces lo siento. Yo sé que el televisor se estalló, pero no me trajo la caja. No, nada de eso. Ley 1480-2011. Bueno, claro y conciso. La publicidad engañosa se ve muy constante en los supermercados con los precios en los productos. ¿Cómo nos podemos defender ante esta situación? Esto es más común de lo que uno piensa. En mi cara, ante mis ojos, yo trabajé en la elaboración del estatuto así con mi computadora, haciendo artículo por artículo, y uno no se espera después de trabajar en una norma así que ver discusiones en los supermercados como, pero aquí dice que costaba 1.000 pesos, sí, pero cuesta 1.200, está mal el sticker, pero aún así se presentan esas cosas. Mira, créanme, los supermercados saben perfectamente que frente al reclamo allí en vivo y en directo del consumidor deben mantener el precio ofrecido al consumidor. Y he visto muchas veces que lo hacen. Pero si no llegan a hacerlo, ustedes pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, pero además a través de sus herramientas virtuales y presentar un reclamo particular, una demanda particular ante la superintendencia. Tengan en claro que para yo llegar a la superintendencia tengo que haber agotado un reclamo directo. O sea, yo no puedo salir del supermercado y decir, me cobraron de más y yo voy a ir a la superintendencia ya mismo. No, es necesario que en primer lugar su inconformidad se exponga frente al empresario. Ahí mismo en la caja o a través de un formato de los que manejan los supermercados. Pero también tengo que decir que eso que es muy frecuente es cada día más solucionado directamente por los supermercados. En las grandes superficies el tema es claro. Ellos simplemente van, un momento, verifican, sí señor, yo lo voy a mantener el precio, no hay ningún problema. Y eso está pasando cada día, afortunadamente, más y más y más.
Listo. ¿Importar un producto y venderlo en Colombia sin ser distribuidor oficial en Colombia es ilegal? Yo creo que Silvio va a tener algo que decir sobre eso. Pues miren, es muy común que como comerciantes, que como empresarios que seguramente están viajando por territorios a nivel mundial, vean productos, vean una serie de mercancías que quieran traer y comercializar en nuestro país, bien porque no tiene ese mismo producto en nuestro mercado o porque tal vez uno considera que lo puede traer un poco más económico. ¿Cierto? Y aquí es muy importante tener en cuenta lo que ya veníamos discutiendo. Si el producto es una marca que se encuentra, ¿cómo voy a adquirir el producto? Si lo adquiero efectivamente ante el titular de esa marca, no sé, hablemos de juguetes. Si yo compré los juguetes de Fisher Price en la fábrica de Fisher Price en Miami o en Nueva York o en China y los compré legal y me los traje para Colombia, pues allí no hay ningún tipo de infracción en principio porque tenemos una figura sobre el agotamiento del derecho del titular de esa marca sobre ese producto en particular. No es así si lo que yo hice fue comprarlo en un mercado no tan santo, aquellos mercados internacionales que conocemos no respetan ciertos parámetros y pues no tiene nada que ver ningún vínculo legal con el productor original y lo que me estoy trayendo es copias baratas, por ejemplo, para venderlas más baratas. Allí efectivamente, si esa empresa tiene su marca registrada en Colombia, es muy probable que no solo te demande por infracción marcaria, sino por un tema de competencia desleal, inclusive. ¿Sí? Allí es muy importante determinar el origen del producto y la forma como estamos adquiriendo ese producto. Y claramente como empresario debes verificar que en Colombia no estés afectando algún derecho, por ejemplo, como se los pongo, porque estoy trayendo productos de menor calidad de un origen que no es el legal y bueno, ahora, eso es una cosa en materia de propiedad intelectual y en materia de competencia desleal. Otra cosa será los permisos que debas adquirir para importar un número importante de este material, con aduana, con DIAN, etcétera, que es otro proceso de importación ya un poco diferente y ajeno a esta situación. Y yo solamente quiero agregar que a los empresarios siempre recomiendo que en Google, en una simple búsqueda en Google, ustedes pueden informarse más en detalle sobre los que le acaba de comentar el doctor Silvio con la figura del agotamiento del derecho. Hay documentos de universidades, a no darle más a una que a otra, que han tratado de manera muy simple desde la visión del empresario cuando se está enfrente o no de la figura del agotamiento del derecho. Pero pueden ahondar en eso si les inquieta con una simple búsqueda en Google. Muchas gracias, Gloria, por ese dato. Y para terminar, tenemos una última pregunta. ¿Cómo es el tratamiento de los nombres comerciales para que no haya confusión en los consumidores? ¿Debe registrarse en Cámara de Comercio y Superintendencia de Comercio? Bueno, allí es muy importante entender una situación que tal vez por la premura del tiempo no pudimos aterrizar un poco y es la única forma de proteger mi marca es registrándola ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que hacemos como comerciantes, como empresarios, cuando vamos a las cámaras de comercio es simplemente depositar o crear nuestra persona jurídica como comerciante o registrarnos en el libro de los comerciantes con un nombre que a la postre será la razón social. ¿Sí? Ese nombre normalmente lo que hacen en la cámara es buscar, ¿hay otro Silvio Gómez en Colombia? Sí, hay un Silvio Gómez tal. Ah, bueno, entonces póngale su apellido o su segundo apellido. Pero esa actividad no es más que un control de homonimia a efectos de diferenciar la razón social. El control sobre la marca se obtiene con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, hay empresas que por su actividad, porque vienen ejerciendo hace muchos años, no registran su marca, sino que se empiezan a identificar con ese nombre comercial, con ese nombre en el comercio y que muchas veces es el mismo que aparece en la razón social, el que aparece en el encabezado de los recibos o de las facturas.
ese nombre comercial se protege con el uso continuo e ininterrumpido, pero por lo menos por 3 años. ¿Sí? Si yo hoy alego que tengo un nombre comercial y que por eso ya debo tener un derecho, debo probar de aquí para atrás que estoy utilizando ese nombre comercial por 3 años de manera continua e ininterrumpida. Ahora, como práctica preventiva, siempre es mejor registrar la marca, porque ya Gloria nos podrá contar cuando fue juez en la superintendencia, pero casos de conflictos de registro de marca versus existencia de un nombre comercial no son pocos y puede generar un sinfín de posibilidades, no necesariamente en favor del registro de la marca o no necesariamente en favor del nombre comercial. Y por eso siempre como recomendación siempre es, además de registrar su empresa ante la Cámara de Comercio, vaya y registre su marca para que usted sea el único que la pueda utilizar, ¿vale? No sé, Gloria, si quieres allí cerrar con un... Finalizar diciendo que no hay ningún derecho de propiedad industrial mejor que otro. Lo que sí hay es derechos de propiedad industrial más fáciles de demostrar que otros. El modo simple es registrar la marca, pero el nombre comercial que no se registra, que simplemente el derecho simplemente ocurre por el uso, también ha triunfado desde el punto de vista práctico, como les acabo de decir el doctor Silvio, en escenario frente a marcas. Cada vez más en la superintendencia han salido más fallos en donde se le da la razón, el derecho al titular del nombre comercial que tiene muchos años más en el mercado, que lo ha usado muchas veces más, no sé, 5 años atrás, que el titular de una marca que cogió ese nombre comercial y lo llevó a la superintendencia y lo registró hacia un año. Pero se trata de probar para que mi derecho al nombre comercial, que no se registra, sino que se adquiere con el uso, supere un derecho marcario, es necesario que yo demuestre que antes del registro de esa marca yo estaba en el mercado usando ese nombre. Y probar el uso a una gente le queda muy fácil y a otra le queda muy difícil. Entonces, ese uso puede probarse a través de facturas, piezas publicitarias o cosas que eventualmente no guardamos. Si un empresario guarda todos esos elementos y puede demostrar que está en el mercado llamándose así, pues su derecho no va a ser inferior al de un titular de una marca o de un personaje que registró la marca hace 6 meses. Ese empresario seguramente va a ganar. Pero para protegernos, porque siempre es mejor la seguridad que la policía, siempre piensen que el registro de marcas es un camino muy afortunado para proteger la forma en la que ustedes se presentan e identifican en el mercado. Perfecto. Bueno, perfecto, Silvio, Gloria, asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta sesión tan interesante. Es algo extenso, pero muy productivo, espero, para todos los asistentes. Gracias a ti, Joana. Les recuerdo, el próximo martes 19 de mayo tendremos la sesión de nuestra serie contable, opciones prácticas para las compañías en la emergencia sanitaria. Los esperamos en nuestras redes sociales, pueden ver toda la información de los webinars, de los podcasts y todas las actividades que estamos realizando. Entonces, hasta pronto y mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego, buen día, gracias.